Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Rodo Gianotti. Bienvenido, bienvenida al canal. Hoy tenemos el video exclusivo sobre las respuestas a las preguntas del libro de Éxodo. Tenemos varias preguntas que nos han dejado en nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año. Por eso, vamos rápidamente a las respuestas y seamos edificados con la palabra de Dios. ¡Comencemos! Como verán, a mi lado tengo las Biblias de estudio. Ahí están los comentarios bíblicos, también está el comentario Matthew Henry, también están los diccionarios bíblicos. Así que en base a lo que dicen cada uno de los contenidos es que vamos a dar la respuesta a esta pregunta. Y por supuesto, con respecto a esto que tiene que ver con los hechiceros o los magos de Egipto, que cuando se sucedieron las primeras dos plagas, ellos pudieron imitar las plagas, pudieron transformar el agua del río Nilo en sangre y pudieron hacer también que salieran ranas del río Nilo, así como fue la primera y la segunda plaga. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Recordemos que hubo 3 milagros, o bueno, señales, por así decirlo, o prodigios, que ellos pudieron imitar. Por supuesto que no lo hacen por artes mágicas humanas, sino que hay siempre una fuerza sobrenatural y espiritual que provoca ese poder. Desde el punto de vista de Aarón y Moisés es el poder de Dios, pero también desde el punto de vista de ellos es el poder de Satanás y los demonios. Ellos tuvieron la posibilidad de hacer los milagros igual. ¿Y cuáles son esos 3 milagros? Transformar la vara en culebra, el segundo transformar el agua en sangre y el tercero hacer que del río salgan ranas. Pero fíjense, en el caso de las culebras, la vara de Aarón se come a las demás varas, a las demás culebras de los hechiceros de Egipto. Y en el caso de las plagas, allí pudieron replicar la plaga, pero no pudieron utilizar su poder para disminuir o para frenar la plaga. Simplemente fue un medio que Dios permitió para endurecer el corazón de Faraón, viendo que sus hechiceros podían hacer lo mismo. Entonces de esa manera desacreditaba la autoridad de los líderes Aarón y Moisés y el corazón de Faraón era endurecido. Así que de esta manera podemos entender que Satanás puede llegar a tener un poder engañoso, pero eso jamás va a superar la gracia de Dios y el poder y la autoridad y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre el propósito que Él tiene para nosotros. Recordemos lo que dice 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno tiene que ver con Satanás y sus huestes de maldad. En esta lucha espiritual nosotros vamos tras el vencedor que es Jesucristo. Vamos como viendo al invisible como lo hizo Moisés. Vamos a la próxima pregunta. Claro, uno se pone a leer y ve que en la plaga de la muerte del ganado dice y murió todo el ganado. Entonces uno de los lectores o veedores de los videos allí estaba preguntándose de dónde salió el ganado de la próxima plaga, de la del granizo, si dice que en la plaga del ganado murieron todos. Ahora, si uno lee específicamente el versículo dice y murieron todos los animales que estaban en el campo. En el campo. Se ve que, así como cuando cayó el granizo, los que fueron avisados y creyeron a la palabra de Moisés y Aarón, que era la palabra de Dios, metieron y sacaron a todos los hombres y animales del campo, así también, y fueron salvos, digamos, de esa catástrofe o por aquella señal, por aquella plaga. Así también en la señal del granizo, en la plaga del granizo, allí dice que fue sobre el campo, o sea que se ve que territorialmente la plaga se dio donde había campo abierto y no así en los animales que estaban en los corrales. Todos los que estaban a campo abierto murieron y no los que estaban en los corrales. Luego esos animales fueron los que pudieron haber sido afectados por la plaga del granizo. Bueno, espero que te haya desasnado con esa respuesta a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3.
Claro, y esta expresión, ¿no? Cómo Dios endurecía el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se endurecía. Y ahí está la pregunta sobre si Dios puede manipular o no el derecho del hombre, que es el libre albedrío. Y si bien es verdad y creemos, de hecho la palabra de Dios lo enseña, que Dios creó al hombre con libre albedrío, con la capacidad de decidir hacer o no su voluntad, aceptarle o rechazarle, ser obediente o ser rebelde, el faraón viene a significar un dios en Egipto. Y era el líder del pueblo. Y Dios se tenía que glorificar en el pueblo de Egipto, trayendo estas señales de destrucción sobre aquella potencia que estaba enorgullecida y sobre todo muy elevada en sí misma, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso el Señor sabía que iba a provocar en el faraón estas señales, iba a provocar que su corazón se endureciese. Algo tan similar como cuando ponemos barro delante del sol, barro que es tierra mojada, y el sol lo que hace es endurecer. La consecuencia natural del barro mojado es endurecer. Así también frente a la autosensación de omnipotencia que tenía Faraón y su orgullo, pedantería y soberbia, cada una de estas manifestaciones lo que haría sería endurecer más a Faraón, porque no daría brazo a torcer hasta que no llegara la última de las plagas, que sería la muerte de los primogénitos. No, Dios no manipula el libre albedrío de nadie, porque el hombre fue creado con esa soberanía que es el poder de su voluntad. Pero sí Dios sabe en su omnisciencia cuál sería la consecuencia de la reacción de cada uno. Pero no nos tenemos que meter mucho en eso, porque es un terreno peligroso, y cada vez que cuestionamos las cuestiones de las preguntas sin respuestas de la voluntad de Dios, podemos jugar un juego en el que seguramente vamos a perder. Así que más vale dejemos que Dios sea el soberano y que Él sepa la respuesta exacta a esta pregunta. Vamos a la próxima respuesta. Claro, y tiene que ver con que en el libro de Génesis dice estará 400 años. Dios le dijo a Abraham, será extranjero en tierra ajena, será 400 años el tiempo que va a estar allí. Pero cuando vemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 40 y 41, allí nos dice que estuvieron 430 años en Egipto. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Alguien se equivocó. Y ahí como que nos sale el maestro, ¿viste? Que quiere ahí, evalúa todo, el que critica. Y realmente eso no está bueno tenerlo con actitud frente a Dios, nunca. Frente a la palabra de Dios, menos. Pero bueno, esto es una pequeña inquietud. Y la Biblia de estudio John MacArthur va a decir al respecto de que es una expresión de redondeo por centenas. Redondeo por centenas. De hecho, cuando el pueblo sale de Egipto, se redondea y se dice que habían 600.000 hombres. Redondeo por centenas. 600.000 hombres. Pero en Éxodo 38:26, allí se habla del censo que se hizo, donde se tomó el tributo, que cada uno pagaría una porción de plata, que también a su vez fue usada para la construcción del tabernáculo. Y en ese censo nos revela que habían 603.000 cantidad de personas. Ahí nos da específicamente la cantidad exacta de los hombres mayores de 20 años. Entonces, es muy común en la Biblia que cada tanto haya redondeo por centenas. Por eso Dios dijo, estará 400 años en Egipto. Moisés lo escribió así, y así luego en el Éxodo, una vez que sucede el acontecimiento profetizado, se da el tiempo exacto, 430 años. Así que bueno, vamos a la próxima pregunta. Sí, en realidad el cruce del Mar Rojo fue un evento extraordinario, fue un milagro de Dios. Y Dios a veces usa medios naturales para cumplir su propósito y realizar esa señal o prodigio, y a veces usa medios sobrenaturales que nunca van a poder ser explicados racionalmente o por medio de la comprobación científica. De hecho, hace muy poco hicimos un video sobre este tema del Mar Rojo y del cruce del Mar Rojo, dónde estaba ubicado, cómo fue el tema del viento y todo lo demás, y te dejo aquí el link para que puedas mirar ese video y no extenderme en esta respuesta. Bueno, vamos a la próxima pregunta.
Sí, por supuesto que tenía un significado y tenía un propósito el hecho de que no se coman pan con levadura, tenían que ser panes sin levadura. Y de hecho la Biblia habla respecto de la levadura, habla respecto de cómo se llevaban a cabo las fiestas anuales, la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. Pero para eso también hicimos un video porque es un tema que nos tomó bastante tiempo realizarlo. Así que directamente te voy a derivar a este link para que puedas ingresar a este link y a partir de allí puedas ver el video de por qué panes sin levadura. Y allí, en base a lo que significaba, utilizando la Biblia tras las huellas del Mesías. Así que ahora vamos a la próxima pregunta. Y esto es un detalle muy particular que tiene que ver con la hechura de un altar para adorar a Dios. El altar era un lugar de entrega, de sacrificio, de ofrenda, de adoración. Y Dios pide en Éxodo 20:25 y Deuteronomio 27:5 exactamente lo mismo. Que cuando hiciese un altar de rocas, de piedras, tenían que usar piedras naturales y no labradas a martillo. O sea, no tenía que tener ninguna forma o ninguna manipulación lograda por el hombre. ¿Por qué? En principio, para lograr diferenciación. ¿Qué es esto de diferenciación? Los altares paganos eran altares construidos en tierra o en roca, pero que eran labrados, tenían formas. Hasta esas formas también le daban un carácter de ídolo. ¿Me explico? El altar mismo era un lugar sagrado desde el punto de vista de que representaba a un ídolo. Y eso es lo que Dios no quería. Dios quería que el altar fuera un lugar de encuentro, de adoración, de ofrenda, de sacrificio, pero que adoraran al Dios invisible, al Dios que es espíritu. Por eso, para diferenciar un altar de Jehová de un altar pagano, es que se veía un altar hecho con piedras al natural, sin ningún tipo de talla. Y el otro punto indispensable tiene que ver con la pureza. Cuando una roca era utilizada para realizar un altar, mantenía su pureza manteniendo su estado natural. No era profanado, no era moldeado a la imagen del hombre, porque de una u otra manera también el Señor dice en Éxodo 20, en Deuteronomio capítulo 5, que no te harás imagen. ¿Y qué es imagen? Es tomar un elemento de la naturaleza, sea cual fuere, oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, una roca o un pedazo de madera, tallarlo, darle forma y decir, Israel, estos son tus dioses, como fue en el caso del becerro de oro. O cualquier otro tipo de ídolo formado con un tótem de madera o una roca o un pedazo de metal como oro, plata, como bronce. No, Dios no quería que ningún elemento de la naturaleza fuera moldeado por el hombre para, primero, perder su pureza y segundo, transformarse en un ídolo. Y recordemos que tanto el apóstol Pablo como el libro de Deuteronomio dice que Dios mismo dice que a los que rinden culto a los ídolos, a los demonios rinden culto y no a Dios. Y realmente eso es muy, muy peligroso. Y tener conciencia de eso nos hace llevar adelante un estilo de vida de verdadera adoración a Dios, a su manera y no a nuestra manera. Vamos a la próxima pregunta. Y claro, uno se pone a pensar en el liderazgo espiritual de Aarón. Ahora, Aarón, cuando veía que Moisés no venía, no fue el de la idea. El pueblo fue el de la idea. El pueblo tuvo la idea. Y cuando hablamos de pueblo estamos hablando de líderes, centenas o miles de personas también, que estuvieron de acuerdo con hacer dioses. Aarón, frente a la presión y mostrando una capacidad espiritual muy baja, un liderazgo espiritual bastante decadente, asintió con ellos y le dijo, bueno, deme el oro que hay en los aretes de ustedes, de sus hijos, y vamos a meterlo, y allí, moldeó con martillo. Él lo hizo voluntariamente. Entonces vemos en él que aunque él hizo y cometió ese pecado, no vemos en él apostasía, dejar de lado totalmente a Jehová y volverse a la idolatría, sino que cuando el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses, y en realidad era solo un becerro de oro, pero quizás había un conjunto de creencias del pueblo diciendo, bueno, Jehová y este becerro.
Y estos son tus dioses. Sin embargo, Aarón lo que hizo fue armar una especie de quedar bien con Dios y con el diablo, y dijo, mañana haremos fiesta a Jehová. O sea, seguía siendo de Jehová él. Y con el becerro ahí haremos fiesta a Jehová. O sea, lo vemos ahí como que no está entregado al pecado totalmente. Ahora, cuando viene Moisés, Moisés lo reprende duramente. Luego se convocan a los levitas y ellos matan a 3.000 hombres. ¿Y quiénes eran esos 3.000 hombres? Los que estaban desaforados, entregados a la idolatría, a las prácticas idolátricas que también conllevó la fiesta. Hablamos de orgías, sexualidad, bueno, lo que sea, ¿no? Entrega, libertinaje. Estaban allí entregados y los levitas matan a un agente de su propia familia. O sea, los mismos levitas habían sido entregados a esa práctica pagana. Y ese día fueron asesinados. Ahora, después dice que Dios mandó una plaga y que también por esta causa muchos murieron. Pero ¿por qué no murió Aarón? Porque Aarón no fue entregado de por sí a todo eso. Simplemente hizo el becerro e intentó llegar a un acuerdo con el pueblo haciendo fiesta para Jehová. Y también halló gracia delante de los ojos de Dios. No así sus hijos, los veremos más adelante, cuando ellos sabían que no tenían que entregar un incienso extraño delante de la presencia del Señor, y cuando entregan fuego extraño, la presencia de Dios los mata automáticamente. Ahí no hubo misericordia, y era en el lugar santo, no era al aire libre. O sea que era mucho más peligroso realizar eso, porque Dios se lo había estipulado. Quien entre con un fuego extraño va a morir. Ellos entraron y no hubo ningún tipo de represalia menor, sino la pena total, la pena de muerte. Allí murieron los dos delante de la presencia del Señor, Nadab y Abiú. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. Claro, uno se pregunta y dice, ¿cómo pudo vivir Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada? Bueno, de por sí la única respuesta que hay es que fue sustentado por la presencia de Dios. Recordemos el ayuno del Señor, 40 días y 40 noches, también en el desierto, y allí estuvo ayunando. Y tuvo hambre después y Satanás lo tentó. Ahora, cuando lo tentó Satanás, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces de ahí podemos tomar una base bíblica para decir que Moisés, estando en la misma presencia de Dios, no necesitó de alimento a nivel humano, sino que la presencia de Dios le sustentaba, le nutría. Recordemos que cuando desciende del monte, su rostro estaba resplandeciente y salió una luz de su rostro. Bueno, era la presencia de Dios que lo había sustentado y había estado frente a Dios en esa manifestación tremenda mientras le daba la ley y los mandamientos. Es de esa manera solamente que podemos seguir viviendo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no es para que ninguno de nosotros se tiente a hacer lo mismo. O si te tentás, Dios no te lo pide, Dios no exige ese tipo de ayunos, para nada. Más vale un ayuno de un día donde te resignás a comer alimentos o a beber agua también, como quieras, sea de alimentos o sea de alimentos y bebidas, o solo bebida y tomar agua solamente en múltiples maneras, pero no comer nada hasta la noche, desde que te levantás. Bueno, como sea, la presencia de Dios te sustenta para seguir adelante. Pero en este caso fue algo sobresaliente, algo extraordinario, que fue estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, donde es un misterio cómo se sostuvo, pero podemos entender, en base a lo que el Señor enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue sustentado por la misma presencia de Dios para estar intacto durante ese tiempo. Recordemos que también el calzado y la vestimenta del pueblo de Israel en los 40 años que estuvo en el desierto, jamás, ni una sola vez, tuvieron desgaste. Y cuando nosotros se nos desgaste, cambiamos un calzado a los 2, 3 años, al año. Ellos 40 años y nunca se desgastó. ¿Qué lo sustentó? La presencia de Dios sobre ellos. Así que bueno, vamos a la última pregunta.
Claro, y con respecto a esto que específicamente tiene que ver con el tabernáculo, miren, en realidad vamos a utilizar las Biblias de estudio para mostrarles cada una de las partes en otro video que seguramente subiremos mañana, Dios mediante. Así que espero que te haya gustado el video y no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!